muy poco tuvimos aquí una conversación muy interesante sobre la muerte, de un tercer libro que va a dar mucho de qué hablar, precisamente sobre las prácticas más contemporáneas en ciertas comunidades, que de hecho el libro lo dice todo, el muerto parado, ¿verdad? Y un análisis interesantísimo desde la antropología, la etnografía, la sociología y la historia. Y ahora, porque no podemos ser tan insularistas y tenemos que mirar este mundo que estamos viendo como espectáculo, que es parte de la conversación que teníamos ahorita, ¿verdad? La guerra que vemos a través de los medios noticiosos, pero también a través de las redes sociales, y esa mirada sobre la muerte, esa mirada sobre esos misiles. Pero ahora vamos a hablar de este libro que también ya fue presentado, el conflicto ruso-ucraniano, editado, más bien prologado por Alon Gamaliel Ramos, que va a ser uno de los presentadores, y Carlos Severino Valdés y José Martínez Borrás, a quienes ya ahorita vamos, todo el mundo conoce a estos dos personajes ya también, estos académicos, profesionales, comentaristas, están en la radio, están en la televisión, están en la salón de clase, están dirigiendo tesis, están en todas partes y escribiendo libros. Así que yo le voy a dar la bienvenida a todos los autores, y falta una autora de esta antología, pero le doy una bienvenida muy especial al director del Departamento de Geografía y Ciencias Sociales, y a los colegas que nos acompañan. Veo aquí a un queridísimo maestro, autor de muchos libros, que también el más reciente se sigue presentando ha sido un peregrinaje por todo Puerto Rico sobre la historia de la evangelización, ¿verdad? En el siglo, vamos a decir, siglo XX. No me acuerdo el título completo, pero ha sido una historia de las iglesias evangélicas y del protestantismo en Puerto Rico. Así que aquí tenemos también al doctor Samuel Silva Gotay, pero me complace mucho darle la palabra para que presente a nuestros autores, el profesor José Longo, director de este departamento por donde pasamos muchos cuando entramos a la universidad, ¿verdad? Ciencia social. Así que adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas, un privilegio y un honor estar con ustedes, un distinguido grupo de profesionales y colegas míos aquí en la Universidad de Puerto Rico. Tenemos para compartir con ustedes unas reseñas importantes sobre nuestros autores. Tenemos a Aarón Gamaliel Ramos. El doctor Aarón Gamaliel Ramos es profesor de Ciencias Sociales, jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico. Estuvo afiliado a la Facultad de Estudios Generales de dicho recinto. Posee un doctorado en Sociología Política de Rogers University en New Jersey. Ha sido conferenciante invitado en varias instituciones de educación superior, tales como the City University of New York, CUNY, the State University of New York, SUNY, Université d'État d'Haïti y la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus labores en proyectos de investigación, coordinó la red de estudios sobre Haití y el Caribe francófono del proyecto Atlantea de intercambio académico con el Caribe, auspiciado por la Universidad de Puerto Rico. Fue además director del Instituto de Estudios del Caribe. Entre sus publicaciones están los libros Islands at the Crossroads, Politics in Non-Dependent Caribbean, de Boulder, Colorado, Lynn Rienner Publisher, del 2001, e Islas Migajas, los países no independientes del Caribe contemporáneo, de Travesía en Leduc, 2016.
Tenemos también con nosotros al doctor Luis Raúl Sánchez Peraza. El doctor Luis Raúl Sánchez Peraza es catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Fue director interino desde el año 2018 al 2022. Posee un doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Llevó a cabo su internado en NYU Bellevue Clinical Psychology Training Program. Es presidente de la Junta de Directores de Familias Capaces Inc., una organización sin fines de lucro de base comunitaria. La misión de esta organización es la prevención de toda manifestación de la violencia, en particular el maltrato infantil. La entidad trabaja en comunidades marginadas por la pobreza que a su vez exhiben una alta prevalencia de incidentes violentos. Ha dictado cursos en varias universidades de Puerto Rico del extranjero, Universidad Autónoma de Campeche en México. Ha ofrecido cursos doctorales en varias instituciones académicas de Puerto Rico, tanto en el campo de la psicología, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Universidad Carlos Albizu, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, como en el campo de la educación, programa doctoral en educación de la Caribbean University. Sus áreas de interés en la docencia, la investigación y el servicio comunitario incluyen cine en la educación universitaria, el aprendizaje por medio del servicio, el maltrato de menores y otras expresiones de violencia, la diversidad funcional, la dependencia de sustancias, las neurociencias y los paradigmas de la complejidad. Posee publicaciones en revistas académicas, libros de Puerto Rico, Estados Unidos y España. Recientemente coeditó el libro Yo me apunto contra el maltrato infantil, un llamado a la acción, la prevención y la prevención de los menores, ahora en el año 2025. Es padre de una joven de 24 años que comparte con él la pasión por el cine, la literatura y la escritura. Tenemos también con nosotros al doctor José Martínez Borrás. El doctor José Gabriel Martínez Borrás cursó estudios de bachillerato, estudios universitarios subgraduados en Historia Mundial, obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales de la City University of New York, CUNY, y un máster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de País Vasco, UPV. Adquirió su doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, UAP, con especialización en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Fungió como cooperante vasco en San José, Costa Rica, bajo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ejerció como profesor en la Universidad de Relaciones Exteriores de la República Popular China, CFAU por sus siglas en inglés, la Universidad Oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. También ha dirigido y diseñado programas de estudios internacionales, comunicación global y posgrados de innovación social y relaciones internacionales en universidades privadas de Puerto Rico. Actualmente es docente en el área de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. También ejerce como coordinador y docente en el programa de maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es miembro fundador de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, APRI, y analista de política internacional en los medios de comunicación isleños. Trabaja temas de investigación en economía política global y desarrollo internacional, en particular temas de las asimetrías comerciales globales y el impacto del libre comercio sobre las políticas de desarrollo. Y tenemos con nosotros la reseña de mi mentor, que estoy aquí en el Departamento de Geografía, se lo debo a él, ¿verdad? Fue mi director cuando yo era estudiante, mi decano, en el tiempo cuando comencé mis pasos en la universidad, también rector, y ahora colega en mi departamento y siempre la voz amiga, que me guía y siempre me da los consejos invaluables para que tengamos el departamento de geografía que tenemos.
énfasis mío. Carlos Ernesto Severino Valdés. El doctor Carlos Ernesto Severino Valdés nació en San Juan, Puerto Rico, en 1965. Obtuvo un bachillerato en geografía y una subespecialidad en economía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posteriormente obtuvo un doctorado en geografía con especialidad en geografía urbana, geografía política y regional de la Universidad de Humboldt de Berlín en 1993. Luego cursó un postdoctorado en el Instituto para Proyectos de Agricultura y Ecología Urbana de Berlín y desde 1993 es profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico. Entre 1994 al 2000 fue director del Departamento de Geografía y desde el 2000 hasta el 2011 se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra amada Universidad de Puerto Rico. Participa como analista regular en varios espacios radiales, semanalmente exponiendo sobre temas internacionales y geopolíticos, y en 1922 fue distinguido con el premio Martin Luther King Arturo Alfonso Schoenberg por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. En mayo de 2023 tuvo el privilegio de ser conferenciante de honor de la Cátedra de Educación para la Paz de la UNESCO en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sin más preámbulos, damos comienzo a la participación de nuestros conferenciantes en la tarde de hoy. Este libro es una joya y yo le voy a explicar por qué. Yo siempre escribo. Sí, puede parecer aburrido, pero no lo va a ser. Puede parecer. La antigua tradición de presentar un libro de reciente publicación tiene varias finalidades, siendo la principal la difusión de la obra a través del análisis que hace el presentador, yo en este caso, y del intercambio de ideas entre él o las autoras y el público que asiste al evento, por lo que no queremos que se levanten y se vayan hasta que no todo se inicie el diálogo. Todo ello con la esperanza de que el libro sea adquirido y leído por los asistentes. Las presentaciones no se hacen por presentarlo, sino que uno quiere que el libro se adquiera y se lea, sobre todo por lo que se va a decir aquí hoy, el colega y yo. A quienes se presume que tienen un interés en el tema abordado en la obra y quienes también sirven de promotores de su lectura. Mi labor como presentador en esta ocasión se enmarca en esa tradición. En esta ocasión tengo dos agradecimientos que comunicar. Primeramente, mi gratitud hacia los editores del libro, Carlos Ernesto Severino Valdés y José Guillermo Martínez Borrás, por su invitación a escribir el prólogo del libro que hoy presentamos. En segundo lugar, por invitarme a compartir mesa de presentación en esta tarde con mi colega ponceño, que ya ustedes lo conocen, que ya fue presentado. He titulado mi breve texto Mirar al mundo desde Puerto Rico y el Caribe. Mirar al mundo desde Puerto Rico y el Caribe. Pues el libro que hoy presentamos es parte de un esfuerzo por articular el estudio académico de un mundo cada vez más desconectado entre sus componentes y más entrelazados entre ellos, a pesar del conjunto de diversidades que distinguen a cada una de sus partes. El mundo es bien pequeño, me dijo una vez una persona en un viaje en avión por el Caribe, me dijo, el mundo es muy pequeño, ¿verdad? Mire cómo la gente se está moviendo, el mundo es muy pequeño, el mundo es muy pequeño. Escribir un libro sobre Rusia y Ucrania desde Puerto Rico, ahí está la clave.
Del interés de los editores de este libro surgió la idea de crear un cuerpo formal de estudios que se plasmó en el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, ICEPI. Se trata de un proyecto académico novedoso que aspira a desarrollar y profesionalizar el análisis de la política internacional con el propósito de educar al público hispanohablante en los asuntos globales, colaborando asimismo con entidades locales, regionales, con objetivos académicos análogos. Se trata de un estudio, de un instituto de investigación autónomo, independiente, asociado de manera importante con otras instituciones académicas y profesionales de la región. Los mejores programas, permite que yo siempre aprovecho esta universidad, la universidad está pasando por una crisis, los mejores programas, los más eficientes, se hacen en conjunción con otros programas alrededor del mundo, que es lo que pretende ICEPI, ¿verdad? En ese sentido es muy original la idea, no quedarnos entre nosotros, sino mirar al mundo y mirarlo acompañado de otros institutos. Ustedes como estudiantes se van a dar cuenta a lo largo de sus estudios. Como lo son las instituciones académicas y profesionales puertorriqueñas, como lo son el programa de maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y el Comité de Derecho Internacional, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y Abogadas de Puerto Rico, y ello provee un amplio espacio de investigación para académicos e investigadores interesados en las relaciones entre naciones del mundo contemporáneo desde diversas perspectivas. Además de sus objetivos académicos, ICEPI también es un colectivo de investigadores interesados en el fomento de la paz y el diálogo internacional a través de sus investigaciones, diálogos y publicaciones, lo cual inicia con el libro que presentamos en el día de hoy. El creciente interés, voy a hablar sobre la importancia del libro antes de entrar en el tema, que muchos científicos sociales han presentado en los últimos años al estudio de las relaciones internacionales, es un hecho que merece la atención de nosotros. Leer el libro, El conflicto ruso-ucraniano, perspectivas caribeñas sobre su impacto internacional, produce dos grandes satisfacciones. La primera es la de conocer los ejes que sostienen este fenómeno bélico del siglo XXI, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Evento con ejes que parecen anunciar la configuración de cambios dramáticos en el ordenamiento mundial. Y la segunda es que el conjunto de estudios sobre el conflicto ruso-ucraniano que comprende el libro es producto de la investigación de académicos de Puerto Rico, caribeños, Puerto Rico, el Caribe anglófono, uno de los artículos del último, y el otro es de Cuba, que abre el espacio para observar y analizar el mundo desde la región de la cual somos parte, en sus continuidades y sus rupturas, como se viene haciendo en otras regiones del planeta. Por ejemplo, desde 1961, la Academia de Ciencias de Rusia estableció un instituto de estudios latinoamericanos estimulado por la presencia de Rusia en el Caribe durante el periodo de la Revolución Cubana. El objetivo declarado de ese instituto es el de examinar los problemas actuales de la cooperación rusa con los países de América. Hago un paréntesis aquí para decir algo importante. Cuando Estados Unidos asciende como esta gran potencia mundial, dejando atrás al resto de los países europeos, pues Rusia pasó a ser un país importante porque tenía el vínculo con Cuba, y entonces ahí empezó algo que seguramente ustedes cuando lean el libro
lo van a observar, y es un interés ruso por lo que sucede en el mundo más allá de la zona en la cual está instalado ese país. Asimismo, el gobierno chino organizó el Instituto de Estudios Internacionales de China, administrado directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, con el propósito también con el objetivo de investigar y conocer países y regiones en áreas encaminadas al intercambio internacional, que es al fin y al cabo lo que más le interesa a los chinos. Ustedes en el libro se dan cuenta. Además, con el ascenso de China como potencia mundial, la cooperación académica con las instituciones educativas de América Latina y el Caribe se ha ampliado, como lo muestran los dos autores que mencioné y los autores puertorriqueños también. Subrayo el acuerdo actual entre la Universidad de las Indias Occidentales, principalísima de Jamaica, principalísima institución de educación superior de la región, y las universidades chinas para fomentar la educación, la investigación y la colaboración entre China y el Caribe. Impensable eso al finalizar la Segunda Guerra Mundial, impensable. Eso todo es algo que ocurre ahora. Los chinos asimismo, perdonen que estoy aquí moviendo esto aquí, los chinos asimismo, de ahí que también la importante iniciativa de mis dos apreciados y admirados colegas, Carlos Ernesto Severino y José Gabriel Martínez. Contenido del libro, vamos al grano. El libro está constituido por sendas presentaciones de Carlos y de José Gabriel, seguidos de 8 ensayos de la autoría de destacados estudiosos de las relaciones internacionales que presentan el punto de vista caribeño del conflicto allá afuera. Primeramente, en su artículo, ahora estoy enumerando 8 artículos, Ucrania, un conflicto de incertidumbres y de nuevos puños. Los títulos siempre son importantes. Este es el primer artículo. En ese artículo, Carlos Ernesto Severino se adentra en la valoración geopolítica y geoestratégica del conflicto ucraniano, enmarcándolo en el conjunto de transformaciones provocadas por las conflagraciones mundiales que han emergido a lo largo del presente siglo XXI. Para este autor, los conflictos de escala mundial en la actualidad muestran variaciones novedosas más allá de la guerra convencional, que es donde todo el mundo tiene la mente puesta en la guerra, ¿verdad? Pero Severino dice, bueno, hay otras variaciones, hay otras cosas que están pasando aquí que son importantes estudiar y conocer. Más bien, estos eventos manifiestan una cierta hibridez caracterizada por la presencia de 3 frentes de guerra, como lo son el convencional, el económico y el mediático. Es importante, hay guerras mediáticas. Todo ello enmarcado en las llamadas guerras de quinta generación, las cuales trascienden las modalidades y recursos de las guerras tradicionales. Para Severino, la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado también importantes rupturas de los patrones que marcaron las beligerancias históricas anteriores, como lo es el fin de más de 2 siglos de neutralidad política europea. De otra parte, en su ensayo Pashukanis en Ucrania, el derecho internacional en un periodo de transición estratégica, Carlos Rivera Lugo, quien no se encuentra con nosotros, pero que aporta un ensayo muy importante, analiza el impacto que ha tenido el conflicto ruso-ucraniano sobre el problemático campo del derecho internacional, partiendo de la idea de que el derecho internacional fue históricamente construido como un derecho, como leyes, ¿verdad?, de dominación al servicio de las potencias y estados capitalistas de aquellos tiempos, principalmente las antiguas potencias coloniales. Este es el derecho internacional. Rivera Lugo analiza las transformaciones
y han acaecido sobre el marco legal que ha regido las guerras mundiales contemporáneas, desprovisto de instituciones y mecanismos reales para llevar a cabo acciones de cumplimiento. Una cosa es el derecho, otra cosa, como dicen los abogados, otra cosa es que se lleve a cabo, que se respete. Para este autor, el conflicto ruso-ucraniano muestra las debilidades del derecho internacional en el marco de los cambios en las relaciones de poder que se han llevado a cabo en la escala mundial. Según los artículos, en su artículo sobre la Corte Internacional de Justicia, el colega Francisco J. Concepción Márquez aborda el problema de las debilidades jurídicas de la estructura de naciones que fue creada luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, mostrando las grietas y debilidades de una creada en dos partes: la intervención les tengo que confesar que traté de imprimirlo hoy, pero se me fue la luz en la casa. Por eso es que he brincado aquí un poquito sin quererlo, perdóname. La primera parte del ensayo del colega Concepción presenta el proceso mediante el cual Ucrania logró alcanzar la intervención de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Rusia a través de la Convención contra el Genocidio. En la segunda parte de su escrito, Concepción examina la argumentación jurídica, como dije, es abogado, para apoyar la estrategia legal de Ucrania y las formas en que el Tribunal de Justicia Internacional intentó lograr un cierto balance entre la aplicación de la norma jurídica y los intereses, por un lado, y los intereses de los países participantes en el conflicto. Por último, el artículo examina el argumento de la estrategia legal de Ucrania conducente a la ubicación del caso, el ataque ruso, bajo la Convención Central, la Convención contra el Genocidio, que es norma imperativa en el derecho internacional. Cuarto, en su artículo La guerra económica, el régimen de sanciones contra la Federación Rusa, José Gabriel Martínez Borrás lleva a cabo un análisis panorámico del régimen de sanciones contra la Federación Rusa. Este asunto de las sanciones es importante. Usted ve que lo voy a aclarar un poquito más adelante. Usted quiere que alguien esté contra la pared, usted lo sanciona. Se sancionó a Cuba, ¿no es cierto? Hace lo que alguien no quiere que usted haga, como fue el caso de Cuba, entonces usted sanciona ese país. Sanciona a Venezuela, sanciona los países que a las potencias importantes del mundo militarmente no les gusta. El autor lleva a cabo una mirada teórica importante de este artículo a los regímenes de sanciones a partir de su papel en la promoción de normas del derecho internacional para castigar y persuadir e impulsar cambios en normativas acomodadas ¿a quién? Acomodadas al ordenamiento desigual y las contradicciones que emanan del llamado régimen de sanciones, que tiene el efecto de incrementar los conflictos en lugar de reducirlos. El autor enumera y explica el conjunto de reglas ambiguas, acomodadas, para mantener la hegemonía de Estados Unidos y de Europa en eventos bélicos, su impacto sobre las economías de los países afectados por las sanciones. En las sanciones siempre el país se afecta adversamente, ¿no es cierto? Y las consecuencias geopolíticas de su aplicación.
sobre todo en las relaciones comerciales entre países, que apoyan o descartan la continuidad o discontinuidad de un régimen de sanciones particular. De otra parte, la economista Maribel Aponte García, no creo que está, me apena porque me interesó mucho su artículo. En su artículo La geopolítica de la desviación del comercio de hidrocarburos bajo las sanciones, hallazgos preliminares de la guerra entre Rusia y Ucrania, ella, colega nuestra, centra su atención. ¿Jubilada? ¿Se jubiló? Ah, me dicen que sí, no sabía eso. Sí. No sabía. Pero jubilada aquí es buena. Activa, afiliada al Centro de Investigaciones Sociales. Sí, pues mira qué bueno. Deja un campo y se une a otro y sigue, ¿verdad? Todos nosotros, universitarios jubilados, siempre nos mantenemos vinculados de alguna manera a la universidad. Pregúntale a Samuel si no. Sí. Pues centra su atención en la ambigüedad de las penalidades económicas contra Rusia, ¿verdad? Cuba fue sancionada, el otro país, pero en este caso el país principalmente sancionado es Rusia. Y el impacto real que han tenido sobre todo en el sector de hidrocarburos, que es un sector central de la economía rusa, como lo es de Venezuela también, dicho sea de paso, hablando de hidrocarburos. Centrada en el interrogante acerca del impacto de las sanciones sobre la reorientación del comercio, presumiblemente de Rusia y otros países, y la respuesta del país afectado por el aislamiento comercial. Las sanciones están destinadas ¿para qué? Para aislar a un país. Apoyada en la literatura sobre el tema, lo cual, dicho sea de paso, afecta ¿a qué? El comercio. Es decir, usted aísla un país, genera dificultades en eso que nosotros llamamos el entramado, el circuito de venta y compra de mercancías alrededor del mundo. Apoyada en la literatura sobre el tema, la autora presenta un conjunto de conclusiones destacando las áreas de impacto y los límites que ha tenido la aplicación de sanciones a Rusia en su conflicto con Ucrania, los efectos en las relaciones entre Estados Unidos y China y la capacidad de los países afectados de lo que denomina, y cito, reconfiguración de la integración económica internacional. Fíjense, aquí la propuesta es, hay una reconfiguración aquí, como modo de paliar el impacto que tienen las puniciones, las exportaciones hacia los países no sancionadores, y entre estos se destacan China e India entre ellas, es decir, entre las potencias involucradas en ese proceso. La disminución de las exportaciones rusas a países de la Unión Europea es otro aspecto que ustedes lo habrán leído en los periódicos. Se trata de un tema importante en el marco, todo esto lo digo porque sé que van a comprar el libro, cuando lo compren, lo que estoy planteando le va a resonar, ¿verdad? Saben que uno de los productos principales de Rusia, ahí se parece a eso, son los hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, pues, usted lo sanciona, ¿verdad? Dice, no puede, esto, el petróleo, esto no puede entrar a Europa. Bueno, está haciendo un daño grande a la economía rusa. Se trata de un tema importante en el marco de las nuevas alianzas de países o entre países en la escala mundial que procuran reconfigurar el orden mundial que fue forjado luego de la Segunda Guerra Mundial. Ogel Rodríguez, y ahí ya caemos en los autores fuera de los puertorriqueños, ¿verdad? Son tres. Ogel es de aquí, perdón. Ogel, sí, como Ponce y José Beltrán, que es de Ponce, que es un país, pues yo aquí me equivoqué un poquito,
ustedes me perdonan. En su ensayo La amistad sino-rusa, o chino-rusa si se quiere, una evaluación, un título también interesante, evaluar la amistad entre China y Rusia. Es un campo interesante. Se interesa en el artículo en lo que denomina presente y futuro de un sistema internacional forjado durante la segunda mitad del siglo XX y el impacto sobre las relaciones internacionales contemporáneas del ascenso de China como actor comercial en la escala mundial y lo que China denomina la creciente, y cito, la creciente amistad entre ellos, China y Rusia, la cual ha tendido a tambalear el antiguo orden unipolar dominado por Occidente. Yo cuando pienso en Naciones Unidas, perdónenme, me dijeron que esto es hasta las 6. Siempre pienso que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea un orden mundial dominada por Estados Unidos, China estaba por allá jumea, ¿no es cierto? Ni siquiera tenía asiento en Naciones Unidas. Eso vino luego. Entonces, ahí ustedes están viendo los cambios que están en el mundo. Todo esto está en el libro. Ustedes lo van a tener la oportunidad de leerlo. Ogel también cita la visión del especialista en relaciones internacionales que nosotros leemos y escuchamos tanto, ¿verdad? John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago. El autor de este sugestivo ensayo que está con nosotros se adentra en lo que considera como el dibujo de un nuevo ordenamiento mundial en sustitución de lo que fue el legado de la Segunda Guerra Mundial y quebrando la, y cito, visión universalista que se fue construyendo luego de la Segunda Guerra con el ascenso de Estados Unidos a la cima del poderío mundial, así como la doctrina realista de otros estados con la capacidad de desafiar o contrarrestar el viejo esquema, lo cual comprende la alianza histórica entre Estados Unidos y Europa. Se acabó la guerra, esa es la principal alianza. Estados Unidos y Europa. Al punto, ¿cierto? Al punto de que el ejército de Europa realmente es el ejército americano. Y esto forjado por el anticomunismo y la Guerra Fría, que era la doctrina de aquellos tiempos, cuando yo tenía y yo viajaba y era joven, estamos en otra época. El autor propone que si bien Estados Unidos y sus aliados europeos procuraron integrar a China en el sistema económico mundial, preservando la hegemonía estadounidense, surgió difícil. China se fue convirtiendo en una potencia económica y militar de por sí. China gestó como tal un acercamiento con Rusia con el fin de contrarrestar las presiones que provenían de los países que formaban parte del sistema mundial. En una sección del ensayo que titula Choque de Intereses, estoy hablando del ensayo del colegio, el autor de este libro, Choque de Intereses, el autor explora el acercamiento que ha emergido entre China y Rusia, que si bien lo considera un fenómeno significativo de las relaciones internacionales contemporáneas, ese acercamiento entre China y Rusia, del cual mucha gente habla, ¿verdad?, se alinea con aquellos que proponen que este proceso de acercamientos será de corta duración, que para mí fue algo bien estimulante porque yo no lo había pensado así. La ventaja que tiene este libro, aparte de que los autores son autores completos, ¿verdad?, autores con todo el conocimiento para escribir lo que están escribiendo, un lector como yo, que no tiene conocimiento en las relaciones internacionales que tienen ellos,
presenta esa afirmación, entonces uno, ¿qué hace uno? Se echa a llorar, no, se sigue buscando, ¿no? Para ver la importancia que tiene ese dato. El vínculo entre estos dos países adquiere prominencia en el contexto del continuo conflicto ruso-ucraniano debido a sus implicaciones en el sistema internacional. Para el autor, las nuevas ligaduras entre Rusia y China son analíticamente pertinentes por tratarse de acuerdos orientados a reducir la actual hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, para el autor, el nuevo vínculo de esta relación, en ese nuevo vínculo, hace énfasis que el principal motivo detrás de este acercamiento entre estos dos países es la lógica realista del balanceo en el sistema mundial contra Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos no sea la única potencia internacional, que es un mundo mucho más diverso en todo sentido. Aquí yo añado en el sentido comercial, militar, todo. El mundo no puede estar dirigido por un solo país. El autor subraya que a pesar de su actual fortaleza, este acercamiento podría enfrentar obstáculos en el futuro debido a diferencias históricas de intereses nacionales y la posibilidad de una política de diplomacia triangular desde los Estados Unidos con miras a mejorar sus relaciones a largo plazo con la Federación Rusa. La próxima vez que ya vaya a Rusia, te invito a un café para analizar todo ello. Los dos ensayos finales, y estoy ya cerrando, de la autoría de estudiosos de Cuba y de Jamaica, se centran en el tema del impacto que ha tenido el conflicto entre Rusia e Ucrania sobre la región del Caribe. Primeramente, Antonio Romero, que es un destacado analista, ¿verdad? Conocí en una ocasión en Venezuela, no sé si eres natural de Venezuela, cubano, pero yo lo conocí en Venezuela. Romero aborda la cuestión del impacto económico del conflicto militar entre Rusia y Ucrania sobre nuestra región en su ensayo. Miren qué título, ¿verdad? Implicaciones económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania para las naciones del Caribe insular. O sea, cómo aquello allá se traduce en algo acá. Considerando la importancia de Rusia como actor clave en el sistema internacional desde hace otro tiempo, ¿verdad? Así como la larga relación o tradición, es como se lo llama este autor, de las relaciones entre Rusia y América Latina y el Caribe, que comienzan con la Revolución Cubana, obviamente, ¿verdad? En un mundo multipolar entre la que se encuentran la alineación con algunos de los actores principales, la neutralidad y la autonomía estratégica, destacando el hecho que, y cito del autor, la condena al uso del armamento militar y a la guerra ha sido el punto de coincidencia en la política exterior de la región. Estamos hablando del Caribe, ¿verdad? Los que se adentren en algún momento, y puede ser otro volumen de ustedes, ¿verdad? Un poco mirar todos los debates que se han dado en el seno del Caribe, sobre todo de CARICOM, que es una entidad importante, ¿verdad? Sobre lo que está pasando en el resto del mundo y cómo eso los afecta a ellos, porque son países independientes, pero son pequeños, ¿verdad? No es usted pelear entre grande y grande de recibir ese impacto. Y lo que denomina, ¿verdad?, impacto de la guerra en Rusia, caracterizada por mercados internos limitados y lo que denomina como alta voracidad importadora, y las opciones que tienen naciones de esta región frente a su vulnerabilidad externa, que es uno de los temas principales de debate al interior de esta organización CARICOM. Y finalmente, Nan
Badwil examina los debates que se han llevado a cabo entre los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Fíjense que al final del libro lo movemos hacia CARICOM, como resultado de la guerra ruso-ucraniana. Y aunque yo a veces pienso que sé mucho del Caribe, aprendí muchísimo, que era desconocido para mí. Con ese objetivo en mente, el debate en el seno de la principal organización regional ha logrado discutido en torno de la afirmación del respeto a la soberanía de los países, la integridad territorial, la no intervención de otros países en asuntos internos. Este es un asunto que se plantea ahora con la cuestión venezolana también, ¿verdad? Y la aprobación de tanto la amenaza. Estos todos son los debates de CARICOM que los analiza. La amenaza de la utilización, la prohibición de tanto la amenaza de utilizar la fuerza o la amenaza de utilizarla. Ambas cosas están siendo discutidas hoy en el Caribe, a la duda de lo que está pasando en el resto del mundo, ¿verdad? Así como la procura de la resolución pacífica de las disputas entre naciones, haciendo mención de dos asuntos adicionales debatidos también en CARICOM, pero que no se conocen mucho, pero sí inciden sobre el tema de la cooperación regional, como lo es la histórica disputa territorial fronteriza entre Guyana y Venezuela en torno del Esequibo, que es un tema que está siendo discutido hoy. Que si alguno de ustedes hace una pregunta, aquí tengo mi ejército aquí para que... Y otro que es también un poquito menos conocido, pero importante para nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos del Caribe, para muchos de nosotros, el Caribe son las islas. Mi visión y la visión de otros sectores, ¿verdad?, es que el Caribe es donde el mar Caribe toca. Quiere decir que Centroamérica es una región del Caribe. El Gran Caribe. El Gran Caribe. Y le voy a dar, si me permiten, un minutito más, estamos casi al final, ¿verdad?, un pequeño detallito. Mucha gente también desconoce que Venezuela es un país del Caribe. Usted sabe que esto es una parte, cuando Francia quiso integrar, lo que sería aquí la estadidad de Puerto Rico, quiso integrar dos colonias del Caribe como parte de Francia, como la estadidad, pero a la francesa. Lo hizo porque con ellos lo hizo, Francia lo hizo, no por buen agentismo, sino lo hizo porque, fíjense esto, teniendo a Martinica, Guadalupe y la Guayana francesa como estados, ¿verdad? En el caso francés el término no es estado, ¿verdad?, pero como parte integral del sistema francés, Francia automáticamente se convirtió en un país del Caribe. O sea, Francia podría decir, yo soy del Caribe, yo soy del Caribe. Igual puede hacer Venezuela. Hay una islita bien desconocida también que es muy pequeña, pero es también Venezuela en el Caribe. Bueno, finalmente, ahora sí ya termino. Este es mi último párrafo, créanme. Sí. Quiero dar un salto aquí para que haya discusión. Como pueden ustedes inferir de mi presentación, el libro El conflicto ruso-ucraniano es una obra valiosa para académicos, estudiantes y personas interesadas en general. Si están interesados en conocer sobre la naturaleza actual del orden mundial, no opinar, sino conocer cómo opera ese orden mundial, ahí tienen el libro, sus actuales grietas y las propuestas que se debaten sobre el futuro de las relaciones internacionales. Analizar los conflictos en la escala mundial es siempre una labor exigente
pues conlleva la consideración de diversos factores, tanto históricos como contemporáneos, que son fundamentales para su comprensión. Ello es justamente la procura de ese conocimiento y trasladar ese conocimiento a otros entornos, lo que ha logrado José Gabriel Martínez Borrás y Carlos Severino y los autores. Ellos han invitado a constituir este libro con la publicación de esta pertinente obra. Muchas gracias. Un recordatorio que el libro está también disponible en la mesa, allá afuera, ¿verdad? Los que así lo deseen adquirir. Voy a pasar el micrófono a los ponentes en la mesa para que puedan reaccionar a los... Tenemos la segunda presentación. Ajá. Sí. Si quiere, la puede hacer desde ahí también. La puede hacer desde ahí si lo desea, doctor. Muy bien. Muy bien. Con nosotros el doctor Luis Raúl Sánchez Pérez. Muchas gracias. La verdad es que agarrar el micrófono a esta edad con el temblor de las manos no es fácil. Primero que nada quiero agradecer la invitación desde la primera ocasión que se presentó el libro en el Canutillo. Les comuniqué que presentar este libro es verdaderamente un honor, pero también es un verdadero reto, porque mi adiestramiento es en psicología y no tengo adiestramiento formal en ninguna de las múltiples disciplinas, todas ellas pertinentes, que examinan el fenómeno. Aún así, pues, el reto lo acepté. El libro, El conflicto ruso-ucraniano, perspectivas caribeñas sobre su impacto internacional, constituye un documento que merece ser examinado tanto por la comunidad académica como por la comunidad general. Quiero aquí hacer un comentario. Una de las valores del libro es precisamente que está escrito de tal manera que una persona que, como yo, no está adiestrado en ninguna de estas disciplinas, se educa de una forma bien abarcadora sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro planeta Tierra. El libro es la primera publicación de la revista caribeña sobre asuntos internacionales del Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, ICEPI. En el libro se establece que ICEPI persigue dos importantes objetivos. En primer lugar, ICEPI pretende desarrollar y profesionalizar el análisis de la política internacional. En segundo lugar, aspira a educar al público hispanohablante en los asuntos globales. Más allá de la pertinencia del libro, que le hace un documento de trabajo para que distintos foros académicos pudieran evaluar la complejidad del conflicto geopolítico examinado, la accesibilidad y la claridad presente en la escritura de cada uno de los ensayos permite a la población general interesada educarse en torno a las distintas dimensiones que le atraviesan. Por ello, podemos afirmar que el alcance de ICEPI resulta novedoso, pues no solamente está dirigido a los foros académicos, también está dirigido a la comunidad general. Dada la multiplicidad de conflictos que enfrenta el planeta Tierra en estos momentos, presentar un trabajo de esta naturaleza constituye, a mi entender, una iniciativa de punta de lanza para el futuro que no se limita ni a Puerto Rico ni al Caribe. Iniciativas y proyectos como este deberían emularse a nivel mundial. Quisiera explorar en este escrito
las implicaciones del contenido del libro en el contexto de las discusiones recientes acerca de los paradigmas de la complejidad. Esta exploración responde a que entiendo que las ideas planteadas en el libro convergen con tales discusiones. En la literatura académica se sugiere frecuentemente que existe un conjunto de discusiones agrupadas bajo este término. Navarro, por ejemplo, enumera 4 conjuntos de discusiones: el carácter catastrófico de los fenómenos en la naturaleza, las categorías difusas, las configuraciones caóticas y las arquitecturas fractales. Precisamente por ello, el título que le puse a mi presentación es El conflicto ruso-ucraniano, una guerra fractal. Al intentar entender eventos como la guerra, nos resulta difícil establecer la pertinencia de considerar, en primer lugar, el carácter catastrófico que exhiben los eventos en la naturaleza. Entre los rasgos de lo complejo que caracterizan el paradigma de lo catastrófico, se incluye la discontinuidad, que quiero aprovechar su mención de la discontinuidad en su presentación, pero también quiero hacer la advertencia que hay diferentes formas de aproximarse a los fenómenos discontinuos. La segunda característica es la volatilidad y la tercera es la intervención constante de factores externos. Ciertamente, tales rasgos no se limitan a la comprensión de la guerra. Proponer lo catastrófico como paradigma de la complejidad supone que tales rasgos también describen, en buena medida, nuestra vida cotidiana y otros fenómenos complejos. Por discontinuidad se entiende que lo que incluimos en nuestra descripción de un segmento puede ser temporal, puede ser espacial, si lo queremos llamar así, no guarda ninguna relación o vínculo causal con lo que intentamos describir en el segmento. Puede ser temporal, puede ser espacial, que podemos denominar T. Es decir, por ejemplo, lo que yo hacía minutos antes de comenzar a escribir no guarda ninguna relación o vínculo causal con las acciones en las que me encontraba involucrado mientras redactaba el escrito. Se destaca entre las múltiples ilustraciones en el libro del vínculo actual, las múltiples ilustraciones en el libro de esta característica de complejo, la afirmación del doctor Ogel Rodríguez en torno a la insostenibilidad a largo plazo del vínculo actual entre Rusia y China, que elabora en su ensayo la amistad sino-rusa, una evaluación a la que el profesor también hizo referencia. Es decir, la insostenibilidad a largo plazo de la relación entre Rusia y China sugiere que este vínculo puede no estar presente en momentos posteriores del conflicto. Otro aspecto que contribuye a la descripción del conflicto como caracterizado por la discontinuidad se refiere a su dimensión mediática, pues la supresión activa de fuentes de información rusa, censura, destacada por el doctor Carlos Severino, acentúa su discontinuidad y compromete su comprensión. El segundo rasgo que se le atribuye a lo catastrófico en tanto paradigma de la complejidad se refiere a la volatilidad. Este rasgo supone que los eventos en el escenario de lo que intentamos describir muestran cambios rápidos, extremadamente rápidos. A propósito de este rasgo de lo complejo, la vulnerabilidad que enfrenta el Caribe insular que nos advierte el doctor Antonio Romero Gómez en su ensayo Implicaciones económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania para las naciones del Caribe insular, se desprende, entre otros factores, de la volatilidad del mercado y los flujos financieros que caracterizan a las repercusiones del conflicto. A su vez, el ensayo de Nan Bartui, La diplomacia baluarte de la comunidad del Caribe, un análisis en el contexto de las guerras de Gaza y Ucrania, explora los peligros que los excesos de poder representan para las pequeñas naciones del Caribe. CARICOM. Estos excesos de poder, según este autor,
aparecen ilustrados tanto en el conflicto que se despliega en Gaza entre Israel y Palestina como en el conflicto ruso-ucraniano. En una pasada presentación del libro, de una afirmación de tanto de el doctor Martínez Porras como de Severino planteaban que hay quienes plantean que se trata de un mismo conflicto con dos expresiones distintas. Bardui propone como estrategia que tales naciones deben involucrarse en una diplomacia que esté al servicio de garantizar su seguridad, lo que denomina diplomacia baluarte. Estos planteamientos contribuyen a la descripción del conflicto como un fenómeno complejo cuyo impacto tiene resonancia a nivel mundial, tanto en términos económicos, junto a sus dimensiones militares y mediáticas. Para concluir la evaluación de las convergencias entre el contenido del libro y lo catastrófico, aparece el tercer rasgo que se le atribuye a este paradigma en la literatura. Es decir, lo catastrófico alude a la intervención constante de factores externos. Como ilustración de la posible intervención de factores externos, el doctor Carlos Severino, en su ensayo Ucrania, un conflicto de incertidumbres y de nuevo cuño, nos anticipa dos eventos que pudiesen ejercer impacto en el arreglo de fuerzas geoestratégicas presentes en el conflicto ruso-ucraniano. Por una parte, se encuentra la posible reactivación del conflicto congelado de Transnistria. Por otra parte, otro evento que pudiese tener impacto en el arreglo de fuerzas en el conflicto geopolítico se refiere a la ruptura de la neutralidad de Suecia y Finlandia. Según destaca en su ensayo, la ruptura de la neutralidad de Finlandia reviste particular interés por compartir frontera con Rusia, lo que constituye una amenaza significativa para la Federación Rusa. En conjunto, los rasgos de lo complejo que se agrupan en torno al paradigma de lo catastrófico conllevarían cuestionar las iniciativas dirigidas a la estabilización del conflicto como objetivo de las intervenciones. Rusia se encuentra amenazado en múltiples frentes de lucha. La participación tanto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y los Estados Unidos en el conflicto, directa e indirectamente, nos mueve a pensar que el conflicto entre Rusia y Ucrania sirve de escenario para las tensiones entre Rusia y otros países europeos y con los Estados Unidos. En este sentido, pudiéramos pensar que en lugar de estabilización del conflicto, lo que sería alcanzable es reconocer que ante las múltiples amenazas, Rusia no tiene otra opción que no sea permanecer en el equivalente a un estado de ebullición. Algo, no sé si ese planteamiento es algo cercano a lo que en múltiples ocasiones, en las múltiples horas que oigo de la obra de Severino por los martes, a lo que él se refiere por un conflicto congelado. En este contexto, las intervenciones pudieran ir dirigidas a evitar que esa ebullición escale a un conflicto de mayores proporciones y letalidad. Por otra parte, en todos los ensayos se afirma que la comprensión del conflicto ruso-ucraniano requiere cuestionar algunas de las categorías que generalmente utilizamos o se les otorga una cierta hibridez. Este aspecto del contenido del libro dialoga con el paradigma de la complejidad que sugiere que la presencia de categorías difusas o borrosas al describir fenómenos en la naturaleza. Categorías como nación, guerra, invasión, sanción, derecho, entre muchas otras, son problematizadas a lo largo del libro. En relación con la categoría nación, el doctor Carlos Severino en su primer ensayo, Ucrania, una introducción pertinente, nos advierte que en Ucrania existen varias nacionalidades: ucranianos parlantes, ucranianos rusoparlantes, húngaros y rumanos. Lo anterior ilustra una de las formas en que puede ser abordado este paradigma.
pues la delimitación y representación de las categorías de pensamiento que utilizamos para describir un fenómeno pueden no guardar correspondencia con el movimiento de los objetos que incluimos en nuestra aproximación a esa fabulación que denominamos lo real. En este ensayo, el doctor Severino también problematiza la noción de invasión. Este aspecto es profundizado y problematizado por el doctor Carlos Rivera Lugo en su ensayo Pachucanis en Ucrania, el derecho internacional en un periodo de transición estratégica. Al problematizar la noción de derecho y derecho internacional, el autor nos propone que el derecho internacional constituye tanto una forma de dominación como un campo de lucha. Como parte de su argumento, en primer lugar, rastrea los cambios ocurridos a lo largo de la historia en las concepciones del derecho y del derecho internacional. En segundo lugar, destaca las aportaciones al debate que se desprenden de las formulaciones teóricas que, desde una perspectiva marxista, llevó a cabo Pachucanis. Afirma que esta formulación teórica resulta pertinente para alcanzar una mejor comprensión de los argumentos en torno al derecho internacional que atraviesan el conflicto ruso-ucraniano. Por otra parte, el doctor Francisco Concepción Márquez, en su ensayo El conflicto ucraniano y la Corte Internacional de Justicia, denuncia las múltiples contradicciones inherentes a la Corte Internacional de Justicia. Atribuye, a lo largo de su argumento, a tales contradicciones la incapacidad de la CIG para intervenir en el conflicto ruso-ucraniano. Como se afirma en el libro, esta es una guerra en la que se conjugan dimensiones económicas y mediáticas junto a la dimensión militar. A lo largo de la dimensión económica del conflicto, se problematiza la noción de sanción en dos ensayos. En su ensayo, La guerra económica, el régimen de sanciones contra la Federación Rusa, el doctor José Gabriel Martínez Borrás señala que la noción de sanción se desprende de un modelo teórico poco estudiado, de poca profundidad y carente de fundamentos. El autor describe las respuestas de la Federación Rusa ante las sanciones para cuestionar la efectividad de tales medidas. Incluso propone que han tenido efectos contraproducentes o boomerang sobre los países que las han impuesto. A su vez, la doctora Maribel Aponte García integra enfoques cuantitativos y cualitativos en un estudio, la geopolítica de la desviación del comercio de hidrocarburos bajo sanciones, hallazgos preliminares de la guerra Rusia-Ucrania. Además de problematizar la noción de sanción, sugiere y explora posibles cambios en la dimensión económica a nivel mundial que pudieran entenderse como resultado de este conflicto. Existe una segunda forma en que se pueden abordar las implicaciones del paradigma de la complejidad, que sugiere que la presencia de categorías difusas o borrosas al describir fenómenos en la naturaleza. Esta segunda aproximación supone la posibilidad de que al delimitar determinado evento bélico o conflicto no existan categorías políticas diferenciadas. Esto supone pensar que los arreglos de fuerzas en las relaciones de poder que pretendemos comprender no son uniformes, son efímeros, desiguales y combinados en múltiples dimensiones. Denominar el conflicto ruso-ucraniano como una guerra difusa constituye un ejemplo de esta segunda aproximación. Resulta importante aclarar que estas dos aproximaciones a la comprensión de este paradigma de la complejidad no son incompatibles ni mutuamente excluyentes. La presencia de eventos en la naturaleza que escapan la posibilidad de explicaciones causales y lineales sirven de base conceptual a un tercer paradigma de la complejidad, la presencia de configuraciones caóticas. Definitivamente, a partir del contenido del libro, este paradigma merece ser examinado. Un dato que entiendo justifica su utilización para evaluar el contenido
del libro se refiere a la palabra causa. La palabra causa aparece solamente en una ocasión en todo el libro e incluso no es utilizada como eje de la argumentación. Entiendo que las sanciones ejercidas en contra de la Federación Rusa, reseñada por el doctor José Gabriel Martínez Borrás, como también por la doctora Maribela Ponte García, representan una ilustración de acciones formuladas desde una perspectiva causal y lineal. Incluso la inefectividad que han evidenciado tales medidas pudiese responder a que fueron ejercidas en el contexto de un fenómeno complejo y caótico. La noción de estructura disipativa, acuñada por Prigogine y por cuyo trabajo le otorgaron el Premio Nobel de Química, resulta útil para evaluar la respuesta de la Federación Rusa ante las sanciones. Desde esta perspectiva, ante fenómenos complejos y caóticos, toda aproximación mecanicista está condenada al fracaso o a un limitado valor explicativo. La presencia de estructuras disipativas propone que, al intentar introducir orden a una configuración caótica, los mecanismos de retrocomunicación positiva pueden resquebrajar el orden preexistente. Prigogine denomina este fenómeno como momento singular o punto de bifurcación. En este punto es imposible anticipar la dirección que tomará el cambio, pues puede, por una parte, introducir mayor caos en el sistema, como moverse a un nuevo, más diferenciado o superior nivel de organización. Yo creo que el movimiento que reseña el libro de un mundo unipolar hacia un mundo unipolar dialoga también con esta dimensión de los paradigmas de la complejidad. En el libro El conflicto ruso-ucraniano, un nuevo orden mundial caracterizado por la multipolaridad pudiese representar un ejemplo de esta segunda posible consecuencia. En el libro El conflicto ruso-ucraniano, perspectivas caribeñas sobre su impacto internacional, se afirma que el conflicto se presenta como una guerra que es tanto militar como económica y mediática. Al hacer referencia a este rasgo distintivo del conflicto, se le describe como una guerra difusa. Sin embargo, esta descripción me hace pensar que no solamente es una guerra difusa, es también una guerra fractal. Este cuarto paradigma de la complejidad sugiere que los eventos en la naturaleza exhiben arquitecturas fractales. Al acuñar el término, Mandelbrot definió este concepto matemático como una unidad de dimensión por dilatación de escala. Entre las propiedades que se le atribuyen al concepto se destaca la autosimilaridad. Por ejemplo, si separamos una rama de un arbolito de brócoli, nos encontraremos con un arbolito similar, pero de menor tamaño. Si repitiéramos el proceso, el resultado sería el mismo, exhibiría autosimilaridad. Resulta de interés que desde Euromaidán en el año 2014 se ha identificado un patrón fractal en el conflicto ruso-ucraniano. Se propone que las crisis internacionales no son desarrollos lineales, sino condiciones fractales que se caracterizan por un conjunto de eventos que exhiben autosimilaridad y que se repiten a diferentes escalas en circuitos de retrocomunicación hasta que puedan ser detenidos. La pertinencia de este concepto matemático radica, a mi entender, en que de la misma forma en que Mandelbrot anticipó la crisis financiera hipotecaria de 2006 a 2008, pudiéramos utilizarle para vislumbrar posibles escenarios futuros del conflicto. Sin embargo, esta descripción del carácter fractal del conflicto ruso-ucraniano circunscribe el patrón repetitivo a la esfera de las intervenciones diplomáticas. A diferencia de lo planteado por el autor, dada la multiplicidad de dimensiones que atraviesan el conflicto,
Para entender la naturaleza del conflicto, pudiéramos en su lugar identificar o fractales en cascada o una cascada de fractales. El doctor José Gabriel Martínez Borrás, en su introducción al libro, al delimitar la comunidad epistémica que le sirve de plataforma, indica que el grupo de investigadores conforman una red de profesionales con experiencia de estudios relevantes sobre políticas en una área determinada, en este caso internacionales. Añade que como estudiosos e investigadores en sus áreas de pericia, cada miembro trae diferentes antecedentes, es de origen y ubicación diversa, pero comparten un conjunto de normas que motivan su acción común, creencias sobre problemas en su área de especialización, criterios compartidos para evaluar el conocimiento y una empresa de objetivos políticos comunes. Es separado otro paradigma de la complejidad, que usualmente no es incluido en las discusiones de lo complejo, para reaccionar a la idea de una comunidad epistémica. La comunidad epistémica que se describe responde a los rasgos de una organización heterárquica. Los rasgos de este tipo de organización sugieren que los eventos o elementos presentan igual importancia y que las múltiples relaciones que pueden ocurrir entre ellos son ambivalentes o pueden cambiar, según sea el fenómeno examinado o el arreglo de fuerzas que se pretende explorar. Creo que esa es una buena descripción de las colaboraciones que aparecen en el libro. No aparece ni protagonismo ni la necesidad de prevalecer por medio del ataque a la aportación de un otro. En su lugar, cada ensayo es descrito como un intento de sustraer lo único de la multiplicidad, lo que Deleuze y Guattari denominan un rizoma. Me parece que esta plataforma representa una nueva intelectualidad que muestra respeto por la diferencia y tolerancia a la diversidad. Este tipo de diálogo entre intelectuales, el que aparece en el libro, me entusiasma y me convoca. Cuenten con todo mi apoyo, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Casi estamos al borde porque hay otra actividad después de esta presentación, así que yo quisiera escuchar algo de los autores y abrir el foro. Ok, sí, muy bien, gracias a todos, ¿verdad?, por venir, gracias a los presentadores de ¿verdad?, hoy. Me parece que sus comentarios son sumamente importantes y ¿verdad?, exhaustivos en lo que están diciendo. Yo simplemente quiero decir dos cosas rápido. Número uno, ellos mencionaron, por ejemplo, toda esta cuestión de ICEPI. Yo siempre me gusta mencionar eso porque, pues claro, ¿verdad?, yo soy un creyente, ¿verdad?, en que para nosotros poder realmente desarrollar la disciplina, y pues obviamente yo pues me veo como dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, ciencia política, etcétera, es que hay que crear las instituciones, ¿verdad? Eso es como que build the institutions, ¿verdad? They will come, ¿verdad? Como dicen así. Y esa creación de esas instituciones es indispensable, ¿no? O sea, en ese sentido, ICEPI es el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional y tenemos que desde Puerto Rico y el Caribe, etcétera, pues realmente crear una comunidad epistémica, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y pues el libro, ¿verdad?, se debe a esta colaboración y del doctor Carlos Severino, de mi parte, de los colegas que escribieron los ensayos, de los colegas que ayudaron a editar los ensayos, etcétera. Y entonces, en ese sentido, yo me siento muy contento, ¿verdad?, con el resultado final y con el hecho de que queremos seguir produciendo ese conocimiento. Y eso va a ser esencial, ¿verdad?, para nosotros como pueblo, educarnos, y esa es la finalidad, educarnos, y que en ese sentido, ¿verdad?, por incorporar la teoría crítica, que, ¿verdad?, busquemos eso como una vía de emancipación particular. Y eso lo puede, ¿verdad?, está sujeto a muchísimas interpretaciones. Así que eso es número uno. Y número dos, lo otro que quiero decir es que con relación al conflicto, a mí usualmente lo que me gusta es cuando tenemos este tipo de presentación,
abrir la pregunta, más que necesariamente yo venir a hablar del conflicto. Pero, número uno, obviamente, al tener este libro, realmente lo que estamos es mirando hasta cierto punto, y por lo menos yo creo que mi ensayo va por esa línea, un poco el origen y las causas, ¿verdad? Que es bien interesante que menciones que solamente se menciona una vez en el libro, no sé si es en mi ensayo. No te acuerdas, ok, está bien. Y que eso evidentemente abre muchísimos debates porque a veces queremos entender las causas de las cosas y a veces las cosas son sumamente profundas, ¿verdad? Queremos ser bien empíricos y son complejas, ¿no? Pero yo creo que el estudio minucioso del libro nos ayuda por lo menos a entender esa época, y en mi caso yo sé que mi ensayo va desde antes, pero por lo menos desde el 2022 para acá, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, claro que haría falta, ¿verdad? Nuevos ensayos, nuevos análisis actuales, y entonces que también busquemos la manera de hacer la investigación, de publicarlos y ver dónde está el conflicto ahora. Así que yo entiendo que el libro es muy bueno presentando ese origen, ¿verdad? Digamos, de este conflicto particular. Habíamos tenido el issue, ¿verdad? De cuál era el nombre que le queríamos poner como tal, porque entonces hablé con Severino y la idea era, debemos incluir OTAN en el título, y entonces pues no queríamos hacerlo demasiado difícil. La cosa es que la gente entendiese más o menos cuál era el conflicto que queríamos analizar y cuáles eran las contribuciones, ¿no? Y por último, pues esta idea, que ahí es que viene entonces este lado idealista, ¿verdad? Entender que el propósito de todo esto, y yo lo digo en la clase, porque a veces en la clase yo me pongo a hablar de cuántos misiles tiene aquel y cuántas armas nucleares tiene el otro, pero que realmente somos antiguerra, ¿no? O sea, por lo menos yo, ¿verdad? O sea, el propósito es que la educación nos ayude a entender las raíces del conflicto y efectivamente que pongamos fin a este conflicto, que pongamos fin al conflicto del genocidio que se está dando en la Palestina histórica, y pues realmente que la educación es una de esas armas imprescindibles para poder llegar a eso. El propósito es la paz, ¿verdad? Y yo digo que ICEPI se basa en este concepto de las normas internacionales y la idea de que estamos buscando, ¿verdad? La paz y el desarrollo como ese objetivo. Así que nada, con eso les agradezco y esperamos que el libro pues cumpla esa misión. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a la doctora Lidia González por haber incluido también este libro en esta magnífica jornada que ha sido, lamentablemente no pude estar, pero ha sido un banquete y de verdad que se siga repitiendo, que investigadoras e investigadores tengan la oportunidad de no solo publicar, sino también de discutir sus publicaciones en la universidad y que haya muchos estudiantes y colegas también en esto. Segundo, debo también agradecer a Mariana Editores, el nombre correcto, por haber confiado en nosotros. Publicar no es sencillo en Puerto Rico, es algo complicado, y la editorial, verdad que se portó muy bien, se ha portado muy bien con nosotros. Allí está Steven, que es parte del equipo, y tiene los libros por ahí, así que tendrán la oportunidad de aquellos y aquellas que quieran adquirir el libro. De hecho, tengo que decir que el libro está a precio de baratillo, está a precio de estudiante. Yo he comparado precios con libros que he visto por ahí recientes, y $22 creo que está, eso es 22, ¿verdad? Creo que es un precio en la coyuntura actual que todo está excesivamente caro, ¿verdad? $100, así que es algo accesible, y yo creo que eso también fue algo del cuidado de la editorial, de tener un libro accesible. El libro, debo decir, siempre fue pensado, no es un libro para intelectuales, no hubo esa intención y fue a propósito. El libro fue hecho para el gran público, para que todo el mundo tenga la oportunidad de, en medio de unas conflictividades, de un bombardeo de informaciones, muchas de ellas medianamente explicadas, algunas falsamente explicadas, la gente tuviese la oportunidad de poder entender unas complejidades de un conflicto que de por sí pues, es un conflicto que trasciende por mucho. Ustedes se van a dar cuenta que esto, aunque el título era inevitable ponerle ruso-ucraniano, esto no es ruso-ucrania, esto es un conflicto multidimensional, todo un conflicto frontera que define lo que va a ser, este conflicto define lo que va a ser el mundo en las próximas décadas. El que gane aquí va a definir el mundo
próximamente, o sea, sin duda alguna. Así que por eso es que sigue siendo un conflicto todavía que, como yo le he dicho y como lo cito aquí mismo en el libro, de fácil entrada, como decía López de Vega. López de Vega escribió una vez una cosa que decía que el amor tiene fácil entrada y difícil salida, ¿verdad? Pues bien, el conflicto ucraniano ha tenido fácil entrada y muy difícil salida. Así que es algo que todavía sigue definiendo muchas cosas. Ha tenido el mundo por estos últimos 3 años que en cualquier momento ha podido haber estallado desde allí la Tercera Guerra Mundial. Y ese peligro todavía sigue latente, un peligro que afortunadamente hemos seguido viviendo, particularmente aquí en Occidente, la normalidad, y hemos seguido, ¿verdad?, disfrutando, viendo Netflix, esas cosas, pero en cualquier momento allí se puede definir lo que puede ser un gran conflicto de grandes proporciones, donde yo no puedo descartar el uso al menos táctico de armas nucleares. Así que esto es un asunto muy, muy complicado. Así que esa fue la intención. Tuvimos la suerte de tener un grupo de gente excelente, de mucho rigor. El libro, aunque no es para intelectuales el libro es de mucho rigor, y pudieron los compañeros y compañeras pues ponerlo en un lenguaje, como han dicho los presentadores, en un lenguaje muy sencillo y accesible. Así que estamos muy, muy contentos de poder estar aquí. Esta es la 4ª presentación, así que era obligado venir aquí a la Facultad de Ciencias Sociales, así que nuevamente gracias. Y no puedo despedirme aquí en uso de la palabra sin darle un fuerte saludo de mi parte al profesor de profesores que está allí, Samuel Silva Botay, ¿verdad?, que también está celebrando esa vida académica larga y productiva con un libro que acaba de publicar, y también que hay varias presentaciones que ya hemos ido, y Samuel está pues cosechando cariño, sobre todo también reconocimiento muy merecido. Así que muchísimas gracias también, Samuel, por venir aquí. Gracias. Yo quiero añadir, para hacer patente cuán accesible es el libro, que yo lo integré a un curso de bachillerato. El curso se titula Redacción y Estilo en las Ciencias Sociales. Los estudiantes tienen por tarea llevar a cabo análisis crítico de todos y cada uno de los ensayos del libro, y los resultados son, que era lo que yo perseguía, que al finalizar el curso, todos esos estudiantes, que son estudiantes que se están adentrando en psicología, y típicamente con un prejuicio malo, un prejuicio, los psicólogos no estamos adentrados en otras dimensiones de las ciencias sociales, y en la medida en que ese libro me ha servido a mí para combatir esa tendencia, y los resultados son maravillosos, porque el libro es accesible y ellos no salen de su sorpresa de cómo van comprendiendo muchas cosas que previamente eran cosas que ellos oían pero no entendían, y ahora ya no están en ese lugar. Yo creo que sí, con eso. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. 1 o 2 preguntas. Adelante, sí, si tienen preguntas, es el momento para hablar del conflicto en su, ¿verdad? Una pregunta Una, dos. y tendremos que recoger. Vale. Pediremos a los que vayan a hacer preguntas, le puedo acercar el micrófono en la medida posible. Bueno, no, tienen que ir hasta ahí. Hasta aquí. No, muy bien. exacto, no tenemos. Muy bien. Adelante. Sí, saludos. Yo leí un libro hace tiempo que se llamaba El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Me preocupa el título del libro, porque hablan de conflicto. Yo soy un ignorante y no sé casi nada de geografía. Obviamente, lo que yo he visto por la prensa internacional es una invasión de Rusia contra Ucrania, un genocidio de Putin contra los ucranianos, contra Zelensky y su pandilla de nazis.
que dice el compañero, pero para mí es el pez grande comiéndose al pequeño. De la misma manera que los Estados Unidos invadió a Puerto Rico y que somos una colonia, para mí Rusia quiere invadir a Ucrania para hacerle una colonia rusa. Breguen con ese animal. Otra pregunta. ¿Algún comentario? Bueno, yo puedo decir algo. Dar las gracias por haber cerrado con broche de oro, digamos, con este tema que es complejo, pero que, como ustedes han dicho, el libro invita a que leamos sobre un conflicto, o sobre la guerra, o sobre como tú lo quieras llamar, pero ha sido un análisis geopolítico, también filosófico. Usted es profesor de psicología, pero ha hecho un análisis ahí casi matemático, logístico. Así que le quiero dar las gracias a todos y todas y todos los que han estado presentes y nos han acompañado desde esta mañana. Hay otra actividad aquí que ya no es parte de nuestra jornada. Yo quisiera que ICEPI además pues se apropie del instituto, del Centro de Investigaciones Sociales, que es el instituto de ustedes, pues que también haga más actividades, porque lo que queremos es divulgar precisamente, conectar, y además para eso es la universidad. La fiesta mía hoy, a mí no me importa, mira, yo he tenido que grabar, yo he puesto la agüita que era un montón, y Virgen también que está allá atrás, pero es que es una celebración sobre la escritura, sobre los libros, sobre la investigación, que es lo que es para mí la universidad. Lo demás es una obligación, obviamente, pero esto es lo que nos hace a nosotros realmente universitarios. Así que yo les felicito. Quisiera que siguiéramos haciendo estas conversaciones más que presentaciones, y que mientras yo esté aquí, o cuando no esté también, sigamos en la conversación. Muchas gracias. Y si hay alguien más que está loco por aplaudir, ya no queremos ir, pero ¿hay alguna pregunta? Por eso es que te digo, ¿no? Bueno. Livia, déjame decir una cosita. Sí. Yo le mostré la portada del libro a un amigo y ni siquiera soy un puertorriqueño mirando al conflicto ucraniano. Yo le digo, yo soy educador, muchos aquí somos educadores. Mucha gente en Puerto Rico, como es una colonia, no piensan que nosotros tenemos el deber, el derecho, la voluntad. Nosotros debemos esperar que otro hable por nosotros. La idea de mirar un conflicto en ese lugar distante, eso de por sí es un hito. Es decir, cuando se escriba la historia de Puerto Rico, esto va a ser importante. Porque estamos diciendo que nosotros, como Puerto Rico y como Caribe, porque otra de las virtudes del libro es que algunos autores del Caribe fueron invitados, y yo espero que se amplíe esas invitaciones, porque en los países pequeños existe esta visión de que nosotros no tenemos que opinar. Pues sí tenemos que conocer opinar. Y este libro es importante en ese sentido, por eso yo insisto en que lo compren, porque cuando usted lo lee, usted te da esa sensación, caramba, y mira, yo me siento bien, nosotros del Caribe mirando aquello por allá, y que si China, y que si esto, desde el Caribe. Y es hito también lo de montar ICEPI, es decir, hacer un centro de estudios para mirar con estudiantes que van a aprender sobre eso. Eso es maravilloso, piénsenlo de esa manera, ¿no? Así que nada, bien cortito, es sumamente importante lo que como hecho histórico. Algo más que se me olvidó, y es agradecer también al maestro Pedro Adorno. El arte de este libro es una obra del maestro puertorriqueño Pedro Adorno, y también la portada, así que Pedro se emocionó mucho cuando le pedimos que hiciera un diseño, y tiene una capacidad sugestiva. Y lo último que voy a decir es que a Héctor
la pecera es grande, ¿sabes? Hay muchos peces. Nos acabamos de enterar que la editorial Mariana ha bajado el precio. Ahora ya son $20 para universitarios de Río Piedras. Así que adquieran el libro porque tenemos que leer más allá de los titulares. Así que muchas gracias nuevamente. Y pues si están en la soledad de ICEPI, pues vuelvan a la universidad acá, ¿ok? Muchas gracias.